Hace 500 años, la aplicación y su conocimiento. Esto comienza con la producción de pan usando levaduras en un proceso conocido como fermentación. Síntesis de urea en 1828. Se suele situar en el inicio de la bioquímica por Friedrich, que publicó un artículo acerca de la síntesis de urea probando que los compuestos orgánicos pueden ser creados artificialmente, en contraste con la creencia comúnmente aceptada durante mucho tiempo, de que la generación de esos compuestos era posible solo en el interior de seres vivos. 1833. Primera enzima. La diastasa fue la primera enzima descubierta. En 1833 se extrajo de la solución de Malta por Anselme Payen y Jean Francois, dos químicos de una fábrica de azúcar francés. A mediados del siglo XXI, Louis Pasteur demostró los fenómenos de isomería química existentes entre las moléculas de ácido tártico provenientes de los seres vivos y las sintetizadas químicas en el laboratorio. También estudió el fenómeno de la fermentación y descubrió que intervenían ciertas levaduras y por tanto no era exclusivamente un fenómeno químico, como se había defendido hasta ahora, entre ellos el propio Liebig. Así Pasteur escribió: la fermentación del alcohol es un acto relacionado con la vida y la organización de las células, de las levaduras, y no con la muerte y la putrefacción de las células. En 1878, el fisiólogo Wilhelm Kuhne terminó la enzima para referirse a los componentes biológicos desconocidos que producían la fermentación. La palabra enzima fue usada después para referirse a sustancias inertes, tales como la pepsina. En 1869 fue el descubrimiento de la nucleína. Se observa que es una sustancia muy rica en fósforo. 1871. Albrecht Kossel concluye que la nucleína es rica en proteínas y contiene las bases púricas aldenina y guanina y las primídicas citosina y timina. Avanzamos a 1889, donde se da la aislación de la nucleína. Se aíslan dos componentes mayoritarios de la nucleína, proteínas con 70%, sustancias de carácter ácido, llevándonos a ácidos nucleicos con un 30%. En 1897, Edward Buchner comenzó a estudiar la capacidad de los extractos de levadura para fermentar azúcar, a pesar de la ausencia de células vivientes de levadura. En una serie de experimentos en la Universidad Humboldt de Berlín, se encuentra que el azúcar era fermentado inclusive cuando no había elementos vivos, en los cultivos de células de levaduras. 1903. Mikhail Edzwedt. En 1903 se inician los estudios de cromatografía para separación de pigmentos. En torno a 1915 con Gustav y Ebner, donde realizan los estudios sobre la glucosis. Llevando a cabo en 1910 con Richard Weiss, prueban la existencia de auxinas en plantas de hormonas. En 1920 se encuentra el ADN y ARN en células. Se descubre que en las células que hay ADN y ARN y que difieren en el azúcar que forman parte de su composición desoxirribosa o ribosa, el ADN recibe en el núcleo unos años más tarde. Se descubre que en los espermatozoides hay fundamentalmente ADN y proteínas y posteriormente Feulgen descubre que hay ADN en los cromosomas con su adición específica para este compuesto. 1925. Theodore demuestra que las proteínas son macromoléculas y desarrolla la técnica ultracentrifugación analítica. También se habla sobre que elaboran importantes refinamientos a la teoría de la cinética enzimática, postulando el estado estacionario o equilibrio dinámico. Pasando a 1928 con Alexander Fleming, se descubre la penicilina y desarrolla estudios sobre la
Lisozima. Richard Wills, en torno a 1910, estudia la clorofila y comprueba la similitud que hay con la hemoglobina. 1930, donde se da la conclusión de las proteínas. Posteriormente, Hans Fischer, en torno a 1930, investiga la química de las porfirinas, de las que derivan la clorofila o el grupo porfirínico de la hemoglobina. Consiguió sintetizar hemina y bilirrubina. Paralelamente, Heinrich Otto formula teorías sobre las deshidrogenaciones. Explica la constitución de muchas otras sustancias de naturaleza compleja, como las hormonas sexuales o los ácidos bilares. 1940. Melvin Calvin concluye el estudio del ciclo de Calvin en la fotosíntesis y Albert la síntesis del ATP en la mitocondria. Melvin Calvin. Pasando a 1945 con los estudios del ciclo de Cori. El ciclo de Cori es la circulación cíclica de la glucosa y el lactato entre el músculo y el hígado. Las células musculares se alimentan principalmente de glucosa, de sus reservas glucogénicas y sobre todo de la que llega a través de la circulación sanguínea procedente del hígado. Bueno, en 1953, la estructura de doble hélice del ADN. James DeWitt, Watson y Francis Crick, gracias a los estudios previos con la cristalografía de rayos X de ADN de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins y los estudios de Erwin sobre apareamiento de bases nitrogenadas, deducen la estructura de doble hélice del ADN. Según el modelo de doble hélice, la estructura consiste en dos cadenas de polinucleótido, con las bases nitrogenadas hacia adentro, enfrentadas entre sí, formando parejas de modo que siempre frente a una adenina se sitúe una timina y frente a una guanina una citosina. 1957. Aplicación del ADN. Mendelssohn y Franklin demuestran que la replicación del ADN es semiconceptiva. La aplicación del ADN durante la división celular, específicamente en la etapa de síntesis correspondiente al periodo de interfase de células hijas, heredan la misma información genética contenida en la célula progenitora. Como esa información será contenida en el ADN, cada una de las hebras genera otra molécula de ADN idéntica a la original para que ambas sean repartidas equitativamente en las dos células hijas. Este proceso se llama replicación del ADN, en la cual participan varias enzimas. Una de ellas es el ADN polimerasa, enzima que sintetiza una nueva cadena de ADN mediante la incorporación de bases nitrogenadas que se van insertando en la nueva hembra hija en crecimiento. La segunda mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX comienza la auténtica revolución de la bioquímica y la biología molecular moderna, especialmente gracias al desarrollo de las técnicas experimentales más básicas como son la cromatografía, la centrifugación, la electroforesis, las técnicas radioisotópicas y las microscópicas eléctricas, y las técnicas más complejas como la cristalografía de los rayos X, la resonancia magnética nuclear, la PCR, el desarrollo de las inmunotécnicas. Desde 1950 a 1975 se dio el metabolismo celular. Se conoce en profundidad y detalle aspectos del metabolismo celular inimaginables. Hasta ahora, fosforilación oxidativa de Peters-Dennis, ciclo de la urea, ciclo de Krebs, Hals-Adolf, así como otras rutas metabólicas. Se produce toda una revolución en el estudio de los genes y su expresión se descifra desde el código genético. En 1973 se produce el primer servidor recombinante. En 1973, Steinhofen y Herbert Roger producen el primer servidor recombinante, así
nace la ingeniería genética, convertida en una herramienta poderosísima con la que se supera la frontera entre especies y con la que podemos obtener un beneficio hasta ahora impensable. En 1975, a principios del siglo XXI, comienza a secuenciarse el ADN. Allan, Walter y Frederick comienzan a crearse las primeras industrias biotecnológicas. Se aumenta la creación de fármacos y vacunas más eficaces. Se eleva el interés por la inmunología y las células madres y se descubre la enzima telomerasa. En 1989 se utiliza la bioremediación. La bioremediación se utiliza a gran escala en el derrame de petróleo Exxon Valdez en Alaska. Se clonan los primeros seres vivos, se secuencia el ADN en decenas de especies y se duplica el genoma completo del hombre. Clay Venter acelera genomías y el proyecto de genoma humano se resuelve decenas de miles de estructuras proteicas y se duplica el PDB, así como genes en Hebron.